Bueno, el segundo video que quería compartir con ustedes es sobre la norma ISO 30414-2018, que se llama Guía de Reportes Internos y Externos de Capital Humano, que bueno, más adelante con IRH ya tenemos planeado hacer un webinar específico sobre esto, pero bueno, quería adelantarles algunos temas de esta norma. Y en particular hubo 4 cosas que me gustaron muchísimo de esta norma. En primer lugar, que no es solamente un listado de fórmulas e indicadores, que eso era algo que temía al principio, de que bueno, sea un listado forzoso que tenemos que utilizar sí o sí, y la verdad que no, o sea, hay fórmulas y hay indicadores, pero digamos también algo esencial de esta norma es que es una guía, tal como lo dice su nombre, y después en el contenido también es una referencia, es una guía donde vos podés utilizarla en parte o completamente, ¿no? Eso también siempre depende mucho de el equipo con el que contemos y también el soporte y apoyo que tengamos. Otra de las cosas que me gustó mucho es que aporta una metodología, o sea, la definición de una métrica es tanto un arte como una ciencia, y bueno, acá también aporta algunas cosas relacionadas con el diseño que son parte de este curso en algunos casos, pero también te ayuda, digamos, como a evaluar a la organización y analizarla para después definir qué es lo que necesitas medir. Y otra de las secciones que me gustó muchísimo de esta norma y fue mi parte favorita, tiene que ver con todo el tema de gestión de riesgos. Las áreas de injerencia de la norma, esto también fue algo muy interesante, porque por un lado hay temas como bien concretos y si se quiere tangibles, entre comillas, como el tema de costos y también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con reclutamiento y movilidad y rotación. Digamos, son temas digamos, es contar cantidad de personas que entran, que cambian de puesto y que se van de la organización. Y bueno, todo el tema de costos, o sea, en algún sistema contable de la organización, esto ya está viviendo. Entonces hay temas que, digamos, como son más tangibles. Y después, por otro lado, también ayuda, digamos, como a echar luz sobre algunos temas más intangibles, por llamarlos de alguna manera, como por ejemplo liderazgo y cultura organizacional. Y esto me pareció muy importante porque el foco de la norma está pensado también, digamos, en que el día de mañana también los accionistas van a estar requiriendo este tipo de información. De hecho, empresas financieras, o sea, que hacen informes en Dow Jones, tienen que dar, o sea, informes sobre temas de liderazgo, sobre temas de planes de sucesión, y creo que y también relacionados con diversidad. Así que bueno, estas áreas de injerencia de la norma van a estar cada vez más presentes en la agenda, no solamente de cara de la organización para adentro, sino también que va a ser requerido puertas afuera de las empresas. Así que el hecho de que aporte una guía sobre estas diversas cuestiones me pareció muy, muy interesante y muy valioso. Respecto al tema de costos de capital humano, o sea, lo que siempre hay que ver, bueno, por un lado son los temas conocidos, los costos ocultos y también los costos pasivos. Los costos conocidos son claramente, bueno, por un lado la masa salarial, lo que gastamos en beneficios, todo lo que tenga servicios, digamos, lo que de alguna manera termina en un asiento contable, ¿no? Por otro lado tenemos costos ocultos, que acá tenemos, por ejemplo, el costo de la rotación, que lo vamos a ver hoy más en detalle en el curso. Tenemos temas de scrap learning como para ver cuánto se desaprovecha de las capacitaciones, y eso es muy fácil de medir, lo cual nos da una medida económica también del impacto de las capacitaciones. Y por otro lado también tenemos otros tipos de costos ocultos, como por ejemplo no sé, el ausentismo.
Que eso, digamos, por un lado, no sé, en Argentina al menos tenemos un costo, una incidencia directa en el costo, digamos, de las licencias por enfermedad, que pueden ir desde 3 meses hasta un año, o sea, de cobertura. Después eso hay que sumarle horas extras y mano de obra eventual, por ejemplo. Y por último tenemos los costos pasivos, que acá podríamos estar hablando de vacaciones acumuladas o incluso de las demandas laborales, en donde, digamos, un trabajador realiza una acción legal en contra de una empresa y exige determinada plata en compensación. Bueno, eso es parte del costo pasivo que puede tener una organización también. Algunas de las recomendaciones de medición de costos de la norma son, por ejemplo, el costo total de mano de obra, el costo de mano de obra tercerizada, el ratio de salario promedio y compensación total, como para analizar también la equidad de los paquetes de compensaciones, costos de contratación, costos de reclutamiento y costos de rotación. Algo que naturalmente aporta una norma ISO es la estandarización. Y lo que habla también la norma es que, o sea, esto te va a permitir comparar los reportes y que hay que elegir los KPIs vinculados a la estrategia y valores que sean medibles y comparables en el tiempo. Entonces, acá una de las cosas en las que nos tenemos que fijar mucho es en asegurar la calidad y el flujo de datos. O sea, poder tener los datos en el momento que los necesitemos. Analizar el periodo actual y siempre fijarnos 2 años para atrás. Y si es la primera vez que estamos haciendo un reporte, es posible solamente tener un histórico de 1 año. Y el foco también hay que ponerlo en los segmentos de mano de obra, ya sea por agrupamiento estratégico de datos, por entidades estratégicas, incluyendo géneros y otras dimensiones de diversidad, o hacer una segmentación multidimensional para todas las áreas de reportes. De vuelta, y esto es algo que hablamos en la clase pasada, digamos, o sea, enfocarnos en los puestos críticos, en los puestos más complejos, en los puestos que generan más valor para la compañía, y en base a eso poder hacer todas las segmentaciones que después cada una de las áreas de negocio necesite para cumplir con sus objetivos. Y por último, algo que me fascinó de esta norma fue toda la sección de gestión de riesgos, porque esto lo que te permite es pensar, bueno, del proceso de reclutamiento, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo? ¿Cuáles son los principales problemas? Las principales amenazas. Y eso lo que te va a permitir es definir tus prioridades. Entonces, en base a esas prioridades, vos vas a elegir lo que querés medir después. Por ejemplo, los riesgos relacionados con el ciclo de vida de los empleados y los que están específicamente relacionados con reclutamiento, esto habla, por ejemplo, de asegurar que la organización contrate candidatos apropiados, de un amplio pool de candidatos que alcancen los estándares de integridad y las habilidades y competencias requeridas para cada rol. O sea que acá estamos hablando, por ejemplo, de seleccionar bien a los candidatos que queremos entrevistar, que tenemos que también generar un pool de candidatos, o sea, tener mucho para elegir, o lo más posible para elegir, y que a su vez, o sea, alcancen los estándares de integridad, las habilidades y conocimientos. Así que acá tenemos que poner algún filtro o alguna evaluación de los candidatos para asegurarnos de que no solamente tengamos cantidad, sino también calidad. Según cada organización y según incluso una misma organización donde esté ubicada, las prioridades van a ser distintas. Entonces, empezar por acá el análisis de la empresa me parece súper valioso como para saber priorizar qué tengo que medir, y en función de eso hago foco en los problemas más importantes. Después, bueno, también hay riesgos asociados al compliance, que es el cumplimiento de las leyes, y también a los canales de discriminación y de denuncias de discriminación, acá podemos estar en temas de acoso sexual o incluso de discriminación racial y otros tipos de discriminaciones, que por ahí en Latinoamérica también lo vivimos mucho con pueblos originarios,
Bueno, así que eso también es un tema que a la norma le preocupa. Y todo lo que tiene que ver con planificación estratégica de la mano de obra. Así que bueno, sobre la norma ISO, estos eran los temas que vamos a tratar. Estén atentos al contenido que después vamos a estar generando desde IRH y Jobs, con un próximo webinar donde vamos a estar profundizando un poquito más estos temas. Y bueno, con esto ya cerramos estos videos introductorios y nos podemos enfocar más en la clase de hoy. Nos vemos.